chicos, ¿cómo están? Me encuentro en este video nuevo para trabajar un tema nuevo. Vamos a trabajar con los géneros discursivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir la palabra géneros? La palabra género uno la puede pensar, por ejemplo, distintos géneros musicales, distintos tipos de música, pop, tango, reggaetón, ¿verdad? También podemos pensar en distintos tipos de géneros de tela, no sé, algodón, lycra, polar, o podemos pensar en género femenino y masculino. Entonces la palabra género implica una clasificación, tipos de algo, ¿verdad? Tipos de tela, tipos de música, tipos de persona. Entonces, los géneros discursivos son distintos tipos de discursos, ¿sí? Sobre este tema hubo mucha discusión porque no se podían poner de acuerdo. Imagínense todas las formas que uno tiene de escribir, cómo se las puede clasificar o tener en cuenta cómo se van a dividir. Es por eso que hubo muchas discusiones y no lograban ponerse de acuerdo. Hay muchísimas teorías sobre esto, hace muchos años que se viene discutiendo, pero yo pensé en trabajar la teoría de un autor que se llama Kurt Spang. Él es un autor alemán que lo que plantea es que todos los tipos de discursos los divide en dos. Por un lado los géneros mayores y por otro lado los géneros menores. Tenemos entonces los géneros, los va a dividir en dos. Vamos a ver, los mayores van a ser el género literario, que algunos también lo pueden conocer como el narrativo, ¿verdad? Tenemos el género dramático y tenemos el género lírico. ¿Bien? Dentro de lo que sería, estos serían los tres géneros mayores. Dice que dentro de estos tres hay subgéneros menores. ¿Bien? Entonces vamos a tener dentro de los menores, que son los que ustedes vienen estudiando ya hace tiempo, como por ejemplo el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, ¿qué más? El mito, ¿bien? Hay muchos más dentro de los géneros menores. Yo estoy viendo con los que vamos a trabajar ahora. Bueno, entonces tenemos, según la teoría de Spang, tenemos géneros mayores como literario, dramático y lírico, y menores dentro de lo que son estos géneros mayores. Dentro de los menores tenemos un cuento, la novela, la fábula, la leyenda y el mito. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a ver ahora. ¿Qué características cumplen o, digamos, tienen este género literario narrativo que nosotros conocemos? ¿Sí? El género literario o narrativo, ¿verdad? Como ustedes también lo deben conocer, principalmente posee lo que es un narrador, ¿sí? Ese narrador, ustedes deben recordar del año pasado, es aquella persona que cuenta la historia, que da a conocer los hechos. ¿Bien? Nosotros hemos visto seguramente los distintos tipos de narradores como el protagonista, el testigo, ¿verdad? Y el omnisciente, ¿sí? Estos tres tipos de narradores, el protagonista, que es el que cuenta la historia en primera persona, ¿sí? Yo me levanté temprano y caminé hasta la esquina y me compré tal cosa. Ahí estoy contando en primera persona, yo protagonista. Testigo es aquel el que cuenta las cosas como si las estuviera viendo, ¿sí? Él se levantó esa mañana, se sirvió una taza de té y se bañó. Ahí hay una persona que está observando los hechos que hace otra y los relata. Y el omnisciente, el omnisciente y el testigo cuentan en segunda o tercera. El omnisciente es también como un testigo, pero un testigo que no solamente ve las cosas que hace el personaje, sino que también sabe, es como un personaje que sabe todo lo que siente o piensa el protagonista de la historia. Por ejemplo, podría decir, esa mañana se levantó con mucho dolor corporal, sentía frío en sus huesos, se sentía triste, caminó hasta la cocina y se tomó un baño. Bien, ahí estaría contando no solamente las cosas que hace porque las ve, sino que también está contando las cosas que siente el personaje. Bien, además este narrador
el narrador, es quien cuenta la historia, ¿verdad? Como dijimos recién. Cuenta la historia. Cuenta la historia, cuenta hechos, ¿sí? O también conocidos como núcleos narrativos, ¿sí? Lo que hace que la historia avance. Esos hechos lo que hacen es armar un argumento. Ese argumento es el contenido de la historia. ¿Bien? Además, esa historia avanza por los hechos y porque además necesita de personajes. ¿Sí? Esos personajes son necesarios para que esa historia vaya avanzando y se arme el argumento. ¿Bien? Además, otra característica que tiene el género literario es que permite el ingreso de otros géneros más pequeños. Permite que haya, dentro de un cuento, de una novela, una fábula, una leyenda, yo puedo encontrar que haya una descripción, puedo encontrar que haya diálogos, puedo encontrar que haya una epístola. ¿Qué quiere decir eso? Que haya una carta, ¿verdad? Puede haber hasta incluso recortes periodísticos. O sea, es un género que permite el ingreso de otros géneros más pequeños, ¿sí? Y otra cosa que es importante es que necesita para la estructura, además de tener una estructura que después la vamos a ver, necesita de distintos marcos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con marcos? Yo tengo que tener un marco espacial y uno temporal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hablo de marcos, el marco es el delineado de la historia. Esta historia yo la cuento en este marco histórico, en este momento, en este periodo, con esta característica. Cuando yo hablo de espacial, hablo de lugar. Y cuando hablo de temporal, hablo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que esta historia, este argumento, con estos personajes, con este narrador, van a contar una historia ubicada en un lugar y ubicada en un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo ubicarlo, la historia ocurre en un pequeño pueblito, en la pequeña ciudad de San Miguel, en el año 1800 tanto. O puedo decir, esto ocurrió un día de verano, ¿sí? Ya estoy haciendo una ubicación temporal. ¿Bien? Bueno, espero que hayan comprendido todas las características, o sea, primero la teoría de Spunk y después las características de lo que es el género literario. Yo ahora les voy a mandar un trabajito para que hagan en PDF y para trabajar todo esto que hablamos hoy. Todas las preguntas se van a responder en base a esta clase, este video, ¿bien? Y de ahora en adelante vamos a ir trabajando los distintos tipos de géneros menores, el cuento, la novela, la leyenda, uno por uno, viendo las características y los tipos que hay dentro de cada una. Bueno chicos, espero que este video les sirva y que todos se encuentren bien, cuídense mucho, tengan todas las medidas de seguridad, de protocolo, sean cuidadosos con su familia y espero que todos se encuentren muy bien. Les mando un beso y nos vemos en la próxima clase.